todavía se siente independiente, se aviene a discutir abiertamente con un tipo que dice, bueno, yo soy oficialista, y lo discute públicamente. Y lo ve ahí a Víctor Hugo hablando de los foros, de los posteos, que son realmente, a veces parece exagerado. Él habla del alma de los torturadores. Realmente uno cuando lee algunos posteos en algunos sitios se dicen cosas tremendas. Es que algunos sitios solo existen para que existan esos correos. Sí, es como si fuera un drenaje de psicópatas. Sí, y quiero aclarar que esto que ocurre en diario registrado, realmente en los posteos se vio un intercambio de ideas, algunos con más énfasis, algunos se pasó un poco, pero en general realmente un orgullo que pueda pasar eso en una página web. Y también está bueno lo de María. Sí. No, a mí, yo coincido con lo que decía Sandra recién, ¿no? Creo que es evidente que lo que está pasando en la Argentina, me parece que es evidente que el conflicto con el campo, el denominado campo, marcó un antes y un después en la relación y el sinceramiento del poder mediático y el poder real, como estos fueron complementarios desde siempre, pero ahora quedaron expuestos. Y en esta exposición me parece que, por un lado, se ganó en la honestidad de que todo esté sobre la mesa. Pero creo que sí coincido en una cosa con María, que me parece que periodismo, por lo menos lo que yo entendía por periodismo cuando estudié periodismo, yo creo que no está haciendo nadie en la Argentina, ni Horacio Berbisky, a quien respeto y admiro en muchísimas cosas, pero creo que él tampoco hace periodismo. Entonces, me parece que hace una tarea fundamental de esclarecimiento, de posibilidad de contar y de debatir a partir de información muy dura, muy fundada. Pero que si uno se pone en abogado del diablo, también puede decir, bueno, no mira con la misma vara a otros con los cuales coincide y no los juzga de la misma manera. Entonces, me parece que es un debate falso el que se está... ¿Y se hace periodismo en otros países, pensás? A mí me parece que no tengo un conocimiento universal como para decirte si se hace periodismo en otros países. Me parece que en la Argentina hay mucha confusión, que hay un periodismo... Si uno mira, ayer salió en la tapa de La Nación una nota de opinión que fue publicada en el New York Times, creo, o no me acuerdo en qué medio, con respecto a lo que está pasando en los Estados Unidos con la verborragia militarista, violenta, que termina en este atentado, ¿no? Diciendo cómo Palin, poniendo un aviso... Lo mostramos ayer, sí. Bueno, poniendo este aviso, diciendo, bueno, este es el blanco para matar a tales personas. Y el periodismo también acompañó esto en los Estados Unidos, ¿no? Desde distintos sectores. Entonces vos decís, bueno, eso es periodismo. Estados Unidos supuestamente fue durante mucho tiempo la escuela del periodismo serio. Cuando se sabe lo que sucedió durante la guerra de Irak, la invasión a Irak, cómo los medios fueron cómplices de la publicación de mentiras aberrantes del poder de Bush, vos decís, bueno, ¿cuál es el periodismo? ¿Ese es el periodismo? Entonces... me parece que en todos lados, lo que pasó en España con El País, con el atentado en Atocha, ¿no? Cuando publicaron la versión, después tuvieron que pedir disculpas. Entonces quizás no haya periodismo en ningún lugar. Me parece que el poder, me parece que lo que está en discusión en realidad es que los medios periodísticos, más que nunca en la historia del desarrollo industrial, se transformaron en multimedios. Entonces representan mucho más intereses económicos de los que representaban originariamente, ¿no? Sí, a mí me parece interesante y merece el aplauso de que María se sume a un debate, pero en la parte que se transcribe, María dice, si el periodismo no tiene independencia del poder de turno, no es periodismo. Y me parece que este fue un grosero error del mejor periodismo de los 90, que solía denunciar muchas de las trapisondas y eran frondosas del menemismo, pero no denunciaba en forma persistente al poder económico. Es decir, si uno solamente ataca a los políticos, qué fácil pegarle, teniendo en cuenta el grado de desprestigio que sufrió la política y que afortunadamente se ha recuperado en los últimos años. Entonces, uno es muy valiente, o posa de valiente, criticando a determinados políticos. Yo veo en muchos de los periodistas que se llaman independientes la forma como reportean a un funcionario de gobierno
que muchas veces está bien que lo reporteen de esa forma, pero de ninguna forma veo que reportean de la misma forma al presidente de la Sociedad Rural, al presidente de la Unión Industrial, y voy a citar un caso concreto justamente de un reportaje que le hacía María a Alfredo De Angeli. Alfredo De Angeli decía, justificando el llamado trabajo esclavo, que en el campo no existía tal cosa. Ahora lo vamos a ver eso. Y simplemente en el caso de Alfredo De Angeli, que en los últimos 2 años debe tener más de 600 horas de televisión, yo nunca le he visto que alguno de los periodistas llamados independientes, incluso los que no se postulan independientes, le hubiera hecho una repregunta. Entonces, podía decir cualquier cosa, entre otras cosas, y ahora seguramente, y esto hace también, esto le hago una especie de reflexión a los compañeros, el lenguaje es la primera forma de la dependencia. Si uno plantea una contienda ideológica con el lenguaje del enemigo, está perdiendo el debate de entrada. No se debe llamar campo, no existe el concepto político campo. Hay que llamarle el conflicto del gobierno con las patronales del campo. No podemos adoptar el lenguaje de aquellos que nos empiezan ganando a partir del lenguaje. Y yo libré solitariamente, e incluso con la producción de mi propio programa, que la calificación trabajo en negro es una calificación, incluso lo escucho en gremialistas, en docentes, en periodistas del campo progresista, decir que aquellos que cobran, buena parte, casi la totalidad de los asalariados, que cobran sumas no remunerativas, está en el negro. Eso es una falsedad absoluta. Si está en el recibo, si está registrado en la FIP, si está en el libro de sueldos del empleador, eso no es trabajo en negro. ¿Y saben por qué hay que dar esa batalla? Porque entonces De Angeli dice que cómo nosotros no vamos a tener trabajo en negro si el Estado también tiene trabajo en negro. Con los maestros, con los administrativos, claro. Eso no quiere decir que el Estado también comete irregularidades cuando contrata personal y en lugar de tomarlo como personal de dependencia, lo hace colocar como monotributista, ocultando una relación de dependencia. Sí, y además sumar a esto, la mayoría, una sola cosa, la mayoría de todos los periodistas estos que salen en televisión, que salimos, tienen esa misma relación de dependencia, pues son todos monotributistas. Ninguno se mete contra su propio medio. No veo ningún periodista decir, no, yo hace 14 años que trabajo en este canal y facturo. Salvo cuando son despedidos. Salvo cuando son despedidos. Pero ninguno dice, yo trabajo en este canal y facturo. Bueno, hay una cosa que me parece interesante también de eso que decís. Digo esto nada más porque creo que ampliaron, estoy de acuerdo con cada una de las posiciones, sobre todo con la de Nora. Acerca de esa ruptura. Recuerdo una famosa época que Romero Brés decía la pintura muerto, tapa de la revista Primera Plana en aquel momento. Así como Fukuyama dijo el fin de la historia, ¿no es cierto? Después la historia se recicla en otra cosa. Yo no sé cuál es la etapa del periodismo hoy, pero lo que sé, y esto me hago cargo solo de lo que digo, una autoconfesión personal, es que no conozco a ningún periodista, a nadie, a ninguno, que en el ejercicio de su profesión, al contrario de que un actor suele decir que trabaja en cosas que no son de su agrado, a veces cuando está en un programa de televisión vulgar, o en la intimidad incluso, confiesa en una sobremesa, sí, tuve que hacer eso, pero para ganar guita, porque no es lo que yo hago, lo que yo quiero. Un científico que está en un laboratorio y reconoce de que la investigación que le ha encargado no es la que él haría, pero está en un laboratorio y el laboratorio ordena. Cualquiera de los oficios, que un médico que está en una mutual y dice tengo que atender 20 enfermos por minuto y eso no es lo que yo aprendí en la profesión. Pero no conocí nunca, y el decir, dice que no se debe decir nunca ni jamás, nunca. Pero yo lo voy a decir. Que cese su arrogancia, el periodismo, de que cuando te preguntan a cada uno de nosotros individualmente, pero vos tenés alguna dificultad, no, a mí no. Yo en Página 2 escribo lo que yo quiero, yo en Clarín escribo lo que yo quiero. Conmigo no, yo escribo lo que yo quiero en Radio Continental, yo en el tren digo lo que yo quiero. Sin en tu casa decir lo que querés. Tenés que pasar por un tamiz muy particular del sedazo. Entonces lo que quiero decir es que esa arrogancia fue enseñada por nuestros patrones. Nuestros patrones nos enseñaron a quiénes ladrar. Y la mosca en el oído, que es viejo, vos lo recordaste, ¿sabés de quién te acordás?
del diario Crítica de hace 70 años, que el acápite era el moscardón o el abejorro, no recuerdo bien. El tábano. ¿Eh? El tábano. El tábano. Entonces, como un noble caballo, picándolo sobre un noble caballo para mantenerlo despierto. Sí. Entonces, lo que dice García Márquez es viejo porque acá Botana lo usó hace 80 años. Pero lo que quiero decir del periodismo es que hay que abandonar esa arrogancia. Hay que confesar que en el momento que uno entra a un determinado lugar, sabe, aunque nadie le diga qué tiene que hacer o qué no, cómo tiene que ser su comportamiento. Estamos esmerilados, estamos constituidos culturalmente para saber qué tenemos que hacer. No hace falta que venga el jefe de redacción a decirte qué tenés que hacer. Esto es lo que quiero decir, porque si no aclaramos esto, nosotros somos tan soberbios como los otros. Bien, vamos a un